Muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a avanzar a un nuevo tema que es de Lesson Number 4. El título de este tema es Style and Fashion. Style es como estilo y fashion es como moda. Entonces, si hablamos de este tipo de situación, ustedes van a entender que vamos a hablar acerca de la ropa. Este tema, por si acaso, está en la página número 12 de sus textos. ¿Ya? Vamos a hablar de fashion, de moda. También vamos a hablar de algunas particularidades del inglés, como son some, any, and no, and every, ¿verdad? Y sus componentes. Más adelante voy a hablar acerca de lo que es cómo se utilizan estas particularidades del inglés y cómo podemos hacer oraciones, ¿sí? Antes de eso, les voy a dar un vocabulario que está en la página 12 de sus textos. Ustedes tienen que buscarlo en el diccionario y luego colocar el significado en sus cuadernos. Esto voy a revisar al volver a clase. Por ejemplo, tenemos las palabras belt, ring, scarf, headband, earrings, chain, baggy o baggy, como dicen en algunos países. También tenemos las palabras jeans, plain, t-shirt, ripped, bracelet, ¿sí? Entonces, todas estas palabras ustedes van a tener que buscar en el diccionario y yo las voy a evaluar como actividad de clase. Recuerden bien eso, jóvenes. Un término que quizás en este tema se va a ver va a ser la palabra unisex. Se preguntarán, ¿qué significa unisex? Unisex se desarrolló o fue iniciado al final de los años 60 en Estados Unidos y gradualmente llegó a ser muy popular. Este tipo de palabra tiende a ser utilizado especialmente en los accesorios, en la ropa, para ser usado por hombres y mujeres, por si acaso, ¿sí? Unisex. En esta diapositiva les quiero mostrar un poco acerca de cómo se forman las palabras. Por ejemplo, utilizamos some, any, no, and every para personas, people, para cosas, things, y para lugares, places. Por ejemplo, ¿cómo se compone? Para personas serían someone o somebody. Para cosas serían something. Y para lugares sería en somewhere. Fíjense bien cómo está estructurado esta palabra. Seguimos con any. En personas sería anyone o anybody. En cosas, anything. En lugares, anywhere. Este N se utiliza para oraciones negativas y para preguntas. El some se utiliza para oraciones positivas y para preguntas, pero cuando queremos especificar algo. No se utiliza para oraciones negativas, por ejemplo, no one en personas o nobody, en cosas como nothing y en lugares como nowhere, no hay nadie o no hay en ningún lugar. Eso se utiliza no en oraciones negativas, como dije. Every se utiliza en oraciones positivas, pero también en negativas, ¿verdad? Por ejemplo, en personas tenemos everyone, everybody. En lugares o cosas tenemos everything y en lugares everywhere, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando volvamos a clase vamos a reforzar todo lo que es estas particularidades del inglés, que son some, any, no, and every, ¿sí? Aquí tenemos una lectura, ¿sí? Es una lectura para que ustedes puedan desarrollar su reading, ¿sí? Esto lo pueden utilizar con su diccionario inglés-español, que se van a familiarizar y van a quizás buscar términos que quizás no entienden o no han aprendido últimamente, y el diccionario les va a sacar de dudas. Entonces lean
este reading, que es muy interesante. Y una vez que hayan leído este reading, a lo que ustedes creen, van a hacer esta actividad, que es responder las siguientes preguntas. El número 1 says, what are your favorite clothes or accessories? ¿Cuáles son tus ropas favoritas? Entonces ustedes en inglés van a colocar el número 1, ¿sí? Number 2 says, do you wear this to school or elsewhere? ¿Usas esto en el colegio o en algún otro lugar? Entonces coloca de acuerdo a lo que tú creas. Number 3 says, do you make your own accessories? ¿Haces tus propias ropas? De acuerdo a lo que tú piensas. Number 4 says, number 4, do you decorate your clothes? ¿Decoras tus ropas? Y número 5, number 5 says, how do you do this? ¿Cómo haces esto? ¿Sí? Entonces ustedes colocan lo que ustedes vean o creen conveniente. La siguiente actividad son ejercicios que están en la página número 13 del texto, que como mencioné anteriormente, las voy a revisar una vez que volvamos a clase. Ustedes tienen que colocar la palabra correcta o colocar un círculo en la palabra que ustedes crean conveniente, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer un poquito de práctica, quizás del some, any, no and every, ¿sí? Entonces todas estas actividades ustedes las tienen en el texto y lo hacen en el texto, ¿sí? Recuerden que cada actividad que se hace yo la reviso y coloco el sello para que vayan aumentando notas o para que vayan aumentando sus calificaciones, ¿sí? Entonces lean bien en el texto y yo las voy a revisar. La siguiente actividad es Speak. Ustedes tienen que responder las siguientes preguntas, pero cuando estemos en clase, volvamos nuevamente a clases, vamos a hacer esta actividad en pareja, ¿sí? Haciendo cierto tipo de preguntas. Quizás vamos a cambiar un poquito las preguntas acerca de las ropas. Y ustedes tienen que trabajar en pareja, tienen que hacer un pequeño diálogo de acuerdo a estas preguntas. Como les di en la primera diapositiva, algunas palabras que están relacionadas con el tema, ustedes tienen que ya saber qué significa cuál palabra, por ejemplo, headband, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes preguntan de acuerdo a ese vocabulario, hacen un pequeño diálogo que, como mencioné, van a hacerlo en clase, pero vayan practicándolo o viendo cómo tener alguna idea de cómo realizar este pequeño diálogo. La siguiente actividad, en esta actividad ustedes van a desarrollar un writing. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes van a escribir un párrafo de 5 líneas acerca de las ropas o de las tendencias que se utilizan actualmente en la ciudad, los accesorios, el tipo de moda que se está vistiendo en su ciudad. Entonces ustedes escriben, yo considero, o I think that, entonces van escribiendo de acuerdo a lo que ustedes hayan visto o usen o vean de sus otros compañeros cómo visten, y escriben un pequeño párrafo de por lo mínimo 5 líneas, y eso me lo van a presentar al volver a clase. Muy bien, espero haber contribuido a la enseñanza por este medio para que ustedes puedan estar todavía fresquitos en la materia de inglés y que puedan desarrollar todas las actividades que están en el texto. Muy bien, fue un gusto haber compartido con ustedes. Cuídense, cuiden a sus familias y que este tiempo sea para aprender nuevas cosas. Un saludo. Chau, chau.